En el sistema inquisitivo, efectivamente, que está por terminar en el Estado y en términos generales en el país, daba lugar, por su propia configuración, a diferentes formas o maneras de violación a los derechos humanos. Creo que sería difícil compendiar todas las formas o variables que podían adoptar este sinnúmero de violaciones, pero yo solo podría referirme a unas cuantas. En principio, creo que la violación a los derechos humanos que percibía más la sociedad y de manera particular los procesados, consistía en la excesiva duración de los procesos penales. Los procesos penales no solo duraban años, sino en muchas ocasiones, meses, sino en muchas ocasiones años. Esto como consecuencia de la propia estructura, del propio funcionamiento de un sistema predominantemente escrito. Entre cada una de las actuaciones que se practicaban en los procesos, existían tiempos muertos, tiempos en los cuales parecía que los expedientes, los procesos penales se mantenían inermes y dormidos. Y esta suma de tiempos muertos, de etapas muertas existentes, finalmente trascendía en una duración excesiva de los procesos penales. Entonces, la primera violación, a lo mejor la más visible para la sociedad, era la duración de los procesos penales que rebasaban en la práctica los tiempos que constitucional y legalmente debían tardar estos. Otra violación a los derechos humanos la podría yo señalar como un desconocimiento al principio de presunción de inocencia. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, se debía entender de que los procesados debían presumirse inocentes durante el proceso hasta que no se dictara una sentencia condenatoria. No obstante este principio, en aquellos delitos que se encontraban sancionados con pena de prisión, de manera generalizada, se establecía la prisión preventiva. Entonces, esta regla general de la prisión preventiva, pues definitivamente era contraria o contradictoria a un principio de presunción de inocencia. Esa, considero yo, podría ser otra forma de violación a los derechos humanos. Otra más podría ser la violación del derecho a probar. La excesiva carga de trabajo existente en los juzgados penales daba lugar a que se realizaran de manera simultánea audiencias para la recepción de pruebas, que al no poder estar presentes los jueces en cada una de ellas, pues generaba la necesidad de que las mismas fueran delegadas, en lo que toca a su práctica, a los subalternos, sean secretarios o ejecutores, y en muchas ocasiones incluso a personal que simplemente prestaba el servicio social en los juzgados. Esto impedía que el juez recibiera de manera inmediata, conociera de manera inmediata la prueba, y en consecuencia este defecto trascendía definitivamente en la valoración que el juez debía hacer en la sentencia. Otra violación muy común es el derecho a la defensa. En el sistema inquisitivo se daba o se concedía el derecho para designar como defensor a cualquier persona, en muchas ocasiones sin la capacitación, sin la preparación técnica o profesional que le dotara de los elementos suficientes para llevar a cabo una defensa efectiva y adecuada, lo cual también resultaba común en el sistema inquisitivo, entre otras muchas formas o variantes, ¿no? Se fortalece el cumplimiento, el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos en el nuevo sistema penal por su especial configuración y funcionamiento. El nuevo sistema penal se desarrolla fundamentalmente a través de audiencias, y en este sentido a las audiencias puede acudir el público.
el público se puede asistir y en consecuencia juzgar las actuaciones de los jueces. Por eso Eduardo J. Couture manifiesta que el pueblo y la sociedad que asiste a las audiencias en las que se practican actuaciones judiciales finalmente se convierte en el juez de los jueces. A través de las audiencias, en consecuencia, el proceso penal acusatorio se convierte en un proceso definitivamente público. A través de las audiencias también se logra que el proceso penal, específicamente las actuaciones que se desarrollan o que se realizan en las audiencias, se transparenten. Aquí el público que asiste a las audiencias pues puede juzgar los términos, los contenidos y los alcances que en un momento dado tiene las actuaciones practicadas por los juzgadores. Por eso se dice que a través de la publicidad y a través de la transparencia del proceso penal se democratiza precisamente la justicia. El pueblo participa en la construcción del proceso penal y al mismo tiempo fiscaliza la obra de los juzgadores. El debido proceso definitivamente es el pilar o la columna vertebral de un Estado constitucional de derecho. A través del debido proceso es como se limita la arbitrariedad y el autoritarismo del Estado. Es como se frena el ejercicio abusivo de la autoridad del poder público. Por esa razón, el debido proceso debe cumplir con ciertas condiciones o requisitos mínimos establecidos no solamente en nuestra Constitución, sino en documentos de carácter internacional. En el artículo 14 de nuestra Constitución Política del país se establece que el proceso debe cumplir con formalidades esenciales, que no es otra cosa más que el debido proceso o el proceso justo. Para que un proceso sea justo es necesario que cumpla, como lo decía yo, con ciertos requisitos, con ciertas condiciones mínimas, sin las cuales ese proceso definitivamente no puede ser eficaz, efectivo o válido. Esas condiciones o requisitos mínimos podríamos resumirlas a muy grosso modo de la siguiente manera. En principio, el proceso penal debe ser realizado, agotado, en un plazo razonable, sin dilaciones y sin tiempos excesivamente largos. Por otro lado, el proceso debe ser realizado ante un juez imparcial en el cual se limiten las facultades de dirección procesal. Es un proceso en el cual el juez definitivamente no debe contar con facultades que le permitan actuar de manera oficiosa. En este tipo de procesos se logra un trato igual para ambas partes, a través del cual se permite que las únicas pruebas que pueda considerar el juez al momento de emitir una decisión sean aquellas que únicamente hayan sido introducidas por las partes. En este proceso también deben cumplirse con principios de inmediación, por virtud de los cuales el juez debe estar presente, teniendo una relación directa, personal, inmediata, no solo con las partes, sino con todos los sujetos procesales, en específico con el procesado, con el Ministerio Público, con los peritos, con los testigos y con todos aquellos que de una u otra forma intervengan en el proceso. Son condiciones muy generales que en un momento dado darían lugar a que se trate efectivamente de un debido proceso o un proceso justo. También en lo que toca a unas posibles o eventuales violaciones a los derechos humanos que pueden realizarse o que en un momento dado
pudieran llegar a cometerse en este tipo de procesos o de nuevos procesos serían también de diferentes formas o variantes. Quizás podríamos señalar, o podría yo señalar, que se pudieran dictar medidas cautelares con base en pruebas ilícitas, obtenidas posiblemente como consecuencia de deficiencias en la investigación por parte del Ministerio Público, pruebas ilícitas obtenidas a través de tortura o de intervención no autorizada judicialmente de sistemas de comunicación, teléfono, etcétera. Otro peligro podría ser la consideración por parte de la autoridad judicial de lo que se conoce como pruebas intrusivas, ¿no? Aquellas que en un momento dado se obtienen mediante una agresión corporal o biológica al cuerpo del procesado, sin que haya tenido la oportunidad de otorgar precisamente su consentimiento para tal efecto, o que se hayan obtenido sin la pertinente y debida autorización del juez. Otra posibilidad sería la de dictar sentencias o adoptar resoluciones respecto de miembros de pueblos o comunidades indígenas sin que se hayan adoptado o recabado los elementos que le permitan conocer al juez la especial cosmovisión que tienen los indígenas respecto de hechos correspondientes a ese proceso, entre otras muchas también posibilidades que se podrían dar como consecuencia, considero yo, como consecuencia de una deficiente capacitación de todos los operadores jurídicos, en un momento dado y de manera primordial del Ministerio Público, de la defensa o en su caso del propio juzgador. Existe lamentablemente una incredulidad respecto de la justicia como consecuencia también de las deficiencias que históricamente, de los problemas que históricamente surgieron del sistema inquisitivo y como consecuencia también de las prácticas y procedimientos al margen de la ley que se llevaban a cabo durante la investigación y dentro del mismo proceso. Sin embargo, este tránsito a un nuevo sistema penal yo creo que resulta esperanzador para una sociedad que definitivamente se encuentra ansiosa de recibir una justicia eficiente, eficaz, honesta y en un momento dado justa. Considero que esta opinión que se tiene respecto de los efectos, la eficacia del nuevo sistema penal es como consecuencia de la prisión preventiva que ahora de manera excepcional se reconoce en el nuevo sistema. La gente puede pensar, bueno, una persona cometió un delito, existen pruebas, incluso puede llegar a existir una confesión y no obstante ello, esta persona se encuentra en libertad. Sin embargo, para la gente es difícil comprender de que deben privilegiarse los derechos humanos tanto del procesado como de la víctima. Y uno de los principales y fundamentales es el que se le debe presumir inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria dictada en su contra. Y en tanto eso ocurre, a esa persona yo considero, como en efecto se reconoce en el nuevo sistema penal, debe gozar de su libertad deambulatoria. Por eso es que ahora en el nuevo sistema penal la prisión preventiva no es la regla general, sino simplemente es una regla excepcional dentro del sistema penal. Yo considero que este problema tendría que resolverse, abatirse o frenarse de algún modo a través de un cambio definitivamente cultural que también debe perseguirse al interior de la sociedad.
en la sociedad también debe existir y debe promoverse una cultura de reconocimiento y de aceptación de los derechos humanos, y entre ellos el de la prisión preventiva como algo excepcional. En síntesis, yo considero que se deben emplear los programas, las acciones pertinentes para que dentro de la misma sociedad permee una cultura de los derechos humanos.